Las parrillas o emparrillados son estructuras especiales cuya característica principal es que los elementos de este tipo de estructuras se encuentran contenidos en un mismo plano y las cargas son perpendiculares a el plano que contiene a la estructura. Esa es la característica principal de este tipo de estructuras, repito, denominados parrillas o emparrillados. Bien, entonces demos de una vez inicio a la presentación de este tema. Veamos en qué consiste la parrilla. Bueno, como de costumbre, las estructuras que yo presento son pequeñitas, en razón a que el objetivo de la materia no es enseñarles isostática, sino enseñarles los métodos que se enseñan en esta materia, ¿no? Como por ejemplo el método de los trabajos virtuales. He visto que en isostática les suelen dar prácticos con estructuras isostáticas mucho más grandes, más complejas. Bueno, pero aquí no estamos para resolver estructuras isostáticas complejas, no, nada que ver. Siempre agarramos estructuritas que máximo tienen 3 barras, en el peor de los casos 4 barritas, pero normalmente sencillitas que se pueden analizar yendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sin ningún artificio adicional. Bien, entonces la estructura que vamos hoy a resolver está constituida por los siguientes elementos. Antes que nada, ahí estoy mostrando el sistema de ejes cartesianos global o general para toda la estructura. Y es un sistema con los ejes cartesianos X, Y y Z. Resulta que las parrillas se deben analizar obligatoriamente en 3D, en 3 dimensiones. Es la única manera de analizarlas de manera objetiva, de manera tal que podamos ver exactamente cómo se presentan las reacciones en los apoyos, los esfuerzos internos, y además también tenemos que trabajar de una manera casi enteramente vectorial. Digo casi porque las cargas no las manejamos de manera vectorial. Lo ideal sería hacerlo de esa manera, álgebra, aplicar al máximo el álgebra vectorial. Pero lamentablemente, hace unos 25 años atrás, eliminaron la materia álgebra vectorial y tensorial. Esa materia se llevaba en el 5º semestre. No sé por qué motivo la eliminaron. Si para los ingenieros, cuanto más matemática, pues mejor ingeniero. Bueno, no me extraña las cosas en nuestra universidad, porque hace más o menos unos 20 años atrás, eliminaron también las materias de cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, análisis complejo, física 200, las eliminaron, se pueden imaginar ustedes. Así que a los docentes nos dijeron que enseñamos solamente álgebra, trigonometría y geometría analítica. Eso se les enseñaba a los estudiantes de ingeniería en la Facultad de Tecnología. Y bajo ese sistema estuvimos 3 años. Al cabo de 3 años se dieron cuenta que estuvimos haciendo una barbaridad.
tremenda. Alumnos que llegaban a resistencia de los materiales. Como estos pobres alumnos solamente sabían álgebra y trigonometría y geometría analítica, no sabían qué era el cálculo, rebotaron tremendamente en resistencia de los materiales. Hasta ahí nomás llegaron. Reprobaban. Todos prácticamente reprobaban 1 o 2 semestres. Hasta que los estudiantes reclamaron. ¿Ya? Y amenazaron con iniciarnos una demanda a nivel nacional, porque esto fue a nivel nacional, en todas las universidades públicas eliminaron cálculo. Bueno, para no ir presos los docentes, y obviamente las autoridades principalmente, tenían que haber ido presos. Vino una orden desde arriba, y nos dijeron, ingenieros, para no tener problemas, háganlos pasar a esos alumnos, que pasen nomás, que pasen, que salen ingenieros solamente sabiendo álgebra, trigonometría, si no, nos van a meter presos. Y así fue. La verdad que esos estudiantes no deberían haber perdonado, era meterlos presos a toditos, los perjudicaron. Salieron ingenieros sin conocer el cálculo. Bien, jóvenes, eso fue hace 20 años atrás, de una reforma que hicieron en los tiempos del presidente Jaime Paz Zamora. Una orden que vino del exterior, por si acaso, diciendo que así era mejor. Bien, ahí voy mostrando los elementos de la estructura, que en total son 3. Es una estructura isostática. Sus apoyos en A, ahí están los nudos, identificándolos literalmente, y hay un apoyo empotrado en A. Solamente un apoyo empotrado en A. Las cargas, una carga uniformemente distribuida sobre la barra AC, que la vamos a identificar con Q sub 1, otra carga uniformemente distribuida a lo largo de las barras B, C y CD, que las identificamos con Q sub 2. Las secciones transversales, la barra AC, que está embolado, 40 por 60, la barra BC, que también está embolado, 20 por 60, y finalmente la CD 20 por 60. Estoy completando los datos para el análisis de esta estructura. Las longitudes de las barras, 2,50 metros para la barra AC, y para las otras barras, 1,5 metros, y 2,5 la barra CD. Bien. Ahí estoy planteando nuevamente la estructura con todos sus datos, dimensiones geométricas, aunque aquí ya no se ve las dimensiones geométricas. A las barras las vamos a identificar también de manera numérica, ¿no? En realidad, siempre deberíamos identificar las barras de manera numérica, ya que así identifican las barras los programas que actualmente utilizamos, como el CIPE, el Running Element, el Robot, en fin, todos se identifican numéricamente. Deberíamos habituarnos a esa manera de trabajar, ¿no? Bien, a la barra BC le estoy llamando barra 2 y a la barra CD le estoy llamando barra 3. Los nudos también tendríamos que identificarlos de manera numérica, ya que así trabajan los programas. Bueno, poco a poco iremos cambiando, aunque casi no cambiamos. En verdad que los docentes casi no cambiamos. Y aquel que cambia ya es porque quiere, pero no hay una política de educación donde el docente esté obligado a actualizarse cada vez, ¿no? Seguimos todavía con métodos y herramientas
que los ingenieros afuera ya no utilizan, en verdad ya no lo utilizan. Bien, dice la pregunta, hallar la componente en X del desplazamiento angular del nudo C. Bueno, ahí lo ven ustedes el nudo C. Para ese nudo pide este problemita hallar la componente en X del desplazamiento angular del nudo C. Resulta que cuando trabajamos en 3D, los nudos de una estructura generalmente, cuando se deforman, tienen por un lado lo que llamamos el desplazamiento lineal y por el otro lado también tienen el desplazamiento angular. Ambos son vectores, tanto el desplazamiento lineal como el desplazamiento angular son vectores. Y como todo vector en el espacio, porque aquí se trabaja en el espacio, como todo vector en el espacio, tiene tres componentes cartesianas. La componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Acá me están pidiendo hallar la componente en X del desplazamiento angular. Bueno. Resulta que un nudo cualquiera, cuando hablo de desplazamiento angular, me estoy refiriendo a el giro que sufre ese nudo. Bueno, ese giro tiene tres componentes. ¿Qué significa? Va a tener una componente en X. Significa que ese nudo ha de girar alrededor del eje X. Y ha de tener también una componente en Y. O sea que el nudo ha de girar alrededor del eje Y. Y finalmente ha de tener una componente en Z. O sea, ha de girar alrededor del eje Z. ¿No? Acá me piden solamente la componente en X. Si quiero hallar el desplazamiento angular, tendría que hallar la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, y luego sumar esas tres componentes. Cada una de esas componentes son vectores. Entonces tendría que sumar esos tres vectores cartesianos para encontrar el desplazamiento angular del nudo C. Bueno, si me hubiesen planteado la pregunta diciendo determine el desplazamiento angular del nudo C, ¿no? Determine el desplazamiento angular del nudo C, entonces tendría que haber calculado primeramente la componente en X, luego en una segunda etapa calcular la componente en Y, tercera etapa calcular la componente en Z. Y luego sumando esas tres componentes, al final tener el desplazamiento angular del nudo C. Pero, por ejemplo, si yo les doy una estructurita, una parrilla, y les pido hallar el desplazamiento lineal de un determinado punto, entonces tienen que hallar la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, sumar esas tres componentes y recién van a tener el desplazamiento lineal de ese nudo. Obviamente, hay que aplicar tres veces el método de los trabajos virtuales para hallar cada una de esas componentes. Bien, jóvenes. Eso les daré como un práctico, les voy a dar un práctico, pero obviamente también me gustaría tomarles un examen, pero no lo voy a hacer porque sé que lleva demasiado tiempo y un examen no tiene que durar más de hora y media. Por eso que
Las estructuritas que les planteo son pequeñas. Pero aún ahí sí, siendo pequeñitas, y hay alumnos que patalean, no entiendo por qué, porque la verdad he visto unos prácticos que les dan en isostática. Les comenté que por la Gabriel pasaron 3 de mis hijos, los 3 ingenieros civiles, y veía sus prácticos. Papá, ayúdeme a este practiquito. Uy, pero si es grande esta estructura, lleva tiempo, pero por lo menos una ayuda. ¿Verdad que vi que les daban estructuras isostáticas bien complejas? Y ahora llegan a hiper con una estructurita Michi, ahí están pataleando. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Será que pasaron copiando? Porque esto de pasar copiando se ha puesto de moda, pero de manera crónica. No digo que en mis tiempos no había copia, había, pero había que realizarlo con mucho recelo. Nuestros docentes eran extremadamente éticos, no perdonaban absolutamente nada. Pero ahora parece que la enfermedad ha cundido. Claro, cuando a una enfermedad no se lo cura, no se le hace tratamiento, pues se va agravando, ¿no? A tal extremo que esa enfermedad tiene efectos secundarios, como por ejemplo, tengo entendido que hasta pagando se puede pasar los cursos. Ese es ya un efecto colateral de no cortar de raíz en un principio en la primera causa. Y nadie hace nada. Bueno, de repente me diré, usted tampoco, ingeniero, hace nada. Bueno, evidentemente no hago nada también ahora, porque en principio sí hacía. Iba a la facultad, preparaba un informe y pedía castigo para el estudiante por escrito. Señor decano, solicito el castigo máximo a este estudiante. Iba con mi carta y dejaba ya. Ya, ingeniero, lo vamos a castigar. Nunca lo castigaban. Más bien decían, parece, si usted vota por mí, no lo castigamos. Ya, voy a votar por usted para que no me castigue. Listo. La bendita democracia que hay al interior de nuestra facultad es lo que nos malogra. En universidades del exterior no hay democracia. Las autoridades no se eligen, no salen eligiendo. Allá es todo concurso de méritos. Es desafíame de conocimientos. Listo, el desafío está planteado. Y forman un tribunal público. Si ese docente demuestra que es mejor que el otro, listo. El perdedor se va a su casa y se queda el mejor. Así se eligen las autoridades, así se eligen a los docentes en universidades del exterior. Por eso la ciencia, la academia siempre está mejorando. La investigación científica va mejorando. A mi criterio, habría que eliminar eso de elegir autoridades. Eso es para los políticos. Aquí es academia. A ver, de repente algún día en el ejército también van a elegir a sus jefes aplicando la democracia. No, pues de ninguna manera. En el ejército se respeta los grados, se respeta el conocimiento y la habilidad de cada persona. A ver si cambiamos, eliminemos esta democracia, donde principalmente ustedes salen desfavorecidos. No les conviene la democracia. Claro que para los corruptos sí les conviene. No les conviene porque el voto de un docente, si no me equivoco, vale por 100 estudiantes. Eso es algo arcaico, no tiene sentido. El voto debería ser 1 a 1, un docente, un estudiante. Y seguro que así, por lo menos así, empezaríamos a hacer cambios. El estudiante adquiriría derechos que le permitan hacer cambios también. Pero
Lamentablemente no hay nada de eso. Bien, jóvenes, entonces vamos con la resolución del problema. La carga Q1, su magnitud 3.10, la carga Q2, 1,5 toneladas metro, la resistencia del hormigón a compresión simple, 210, y con eso voy a poder calcular el módulo de la elasticidad longitudinal del material, 210, reemplazando valores, el 8.820 kilopontios centímetro cuadrado. Y ahí está en toneladas metro cuadrado, habiendo hecho conversión de unidades de medida. Y bueno, vamos entonces a plantearnos ahora la estructura con la carga real. Esa es la estructura con la carga real. Y para calcular el desplazamiento que pide este problema, necesito la estructura con la carga virtual. Pues bien, ahí está la estructura, la misma estructura desde luego, y obviamente la carga ya no es esas cargas distribuidas. Como se pide hallar el desplazamiento, la componente en X del desplazamiento angular, la componente en X, entonces la carga virtual, cuando se pide hallar un desplazamiento angular, recuerden que la carga virtual es un momento flector. Pues bien, para no confundirnos, puesto que un nudo tiene tres desplazamientos angulares, y para no confundirnos, vamos a trabajar de manera vectorial. Entonces, manejando vectorialmente este problema, para hallar la componente en X del nudo C, ahí va la carga virtual. Es un momento. ¿Por qué es un momento? Porque lleva dos flechitas. Así se distinguen los vectores momento de los vectores fuerza. Los vectores momentos llevan dos flechitas. Y si agarro la mano derecha, con la palma de la mano derecha, agarro el vector y el pulgar apunta en la dirección de las flechitas y muevo, giro la mano alrededor del vector, veremos que gira alrededor del eje X. Ha de girar alrededor del eje X. Esa es la componente en X del desplazamiento angular, donde la magnitud de este momento puede ser de cualquier valor. Sin embargo, por comodidad le damos un valor unitario. Muy bien, proseguimos. Ahí está la estructura, nuevamente, la estructura con la carga real, la cual pues la tenemos que ahora analizar. Empecemos calculando las reacciones en los apoyos. En este caso, en el apoyo empotrado. Cuando trabajamos en el espacio, un apoyo empotrado presenta 6 reacciones. 3 vectores fuerza y 3 vectores momento. Entonces, con los datos que nuevamente estoy mostrando, Q1 3.10 y Q2 1.5, empezamos con el cálculo de las reacciones. Voy a tener un vector fuerza en la dirección del eje Y, que le voy a llamar RAX, debería haberle llamado RAY, porque está en la dirección del eje Y. Otra fuerza, este ya es un vector momento que lo vamos a identificar como E sub AX. Luego, para este caso, no hay otro vector momento como reacción que le vamos a llamar el MAZ. Y para las cargas que me he planteado, solamente voy a tener 3 reacciones, no 6. Observarán que no hay cargas horizontales,
no hay cargas en la dirección del eje X, por lo tanto, no voy a tener un vector fuerza de reacción en A. Tampoco hay cargas en la dirección del eje Z. No hay cargas en la dirección del eje Z, por lo tanto, no voy a tener acá un vector fuerza en la dirección del eje Z. Observen que todas las cargas planteadas están en la dirección del eje Y. Y las barras de la estructura, o sea, la estructura, se encuentra contenida en el plano cartesiano XZ. En el plano, o sea, lo que tengo es una estructura contenida en un plano, que es el plano XZ, y todas las cargas están en la dirección del eje cartesiano Y. Por lo tanto, nuestra estructura es una parrilla. Esa es la característica de las parrillas. Y en parrillas no se puede despreciar las deformaciones debido a los momentos torsores, ya que en parrillas los momentos torsores son solicitaciones de carácter primario, no secundario. En cambio, en pórticos planos, los momentos torsores generalmente no se los toma en cuenta. Los esfuerzos normales y cortantes también no se los toma en cuenta. Bueno, cada estructura tiene sus características, que si no me equivoco, al inicio de esto explicamos todo eso, ¿ya? Bien, antes de proseguir, voy a corregir ese pequeño errorcito que está por aquí. Esto tiene que ser Y. O. R, aquí. Y desde luego, acá también. Lo mismo acá. El error lo hemos arrastrado. Y ojalá que ya se haya corregido más allá adelante. Ingeniero, buen día. También hay un error. MA. Z. Listo. Continuando. Están las cargas y las reacciones RAY y los momentos MAX y MAZ. No sé si alguien ha podido percibir de que MAX es un momento torsor y que MAZ es un momento flector. Bien, entonces tomamos sumatoria de momentos, las ecuaciones de equilibrio. En el caso de estructuras que trabajan en 3D, se tienen 3 ecuaciones de equilibrio, disculpen, 6 ecuaciones de equilibrio. Pero si trabajásemos utilizando el álgebra vectorial, tan solamente son 2 ecuaciones de equilibrio. Pucha, realmente es bien sencillo trabajar de manera totalmente vectorial. Pero ya les dije, eliminaron esa materia. Deberían volver a recurrir en los tiempos. Sí. Buen día, disculpe, creo que me quería hacerle una pregunta, me confundí en algo y la carga no está en el eje X, disculpe. O sea, es que no sé si lo estoy viendo correctamente, el eje que estoy tomando. Solamente tengo 2 cargas. Fíjese los vectorcitos de las cargas, ¿hacia dónde apuntan? Hacia abajo, ¿no? Sí, ingeniero, pero me refería, digamos que está distribuido sobre X, ¿verdad? O sea, la carga 1. No, nada que ver eso, nada que ver. Fíjese las flechitas de las cargas, ¿para dónde apuntan? Apuntan para abajo.
O sea, y son paralelos al eje cartesiano. Vectorcitos que representan a la carga, los vectorcitos que representan a la carga, son paralelos al eje cartesiano Y. O sea, todas ellas están en la dirección del eje Y, pero obviamente con sentido opuesto. Recuerde que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Aquí tiene que trabajar con las tres cosas. Y seguro sensorial. Y ojo, eso lo hicieron en un congreso académico donde no solamente participaron docentes, también participaron estudiantes. Y ahí es donde eliminaron esa materia. O sea, no hay cómo echarle la culpa solamente al docente, sino también a los estudiantes que participaron en ese congreso académico. ¿Ya? Las cargas están en la dirección del eje cartesiano Y. No hay por dónde perderse, está a simple vista. Los vectorcitos que representan esas cargas están en la dirección del eje cartesiano Y. Bien, jóvenes, prosiguiendo. Las ecuaciones de equilibrio que está comentando que son 6, pero si agarráramos el álgebra vectorial, son solamente 2. Bien, tomamos sumatoria de momentos, en este caso, con respecto al eje que pasa por el nudo C. Tomo sumatoria de momentos con respecto al eje, porque siempre estamos habituados a decir sumatoria de momentos con respecto a tal punto. No, nunca, no es punto, es eje. Eso también debíamos corregir porque confunde a los estudiantes. Entonces, con respecto al eje que pasa por el punto A y es paralelo al eje Z. Entonces, si tomo sumatoria de momentos con respecto a este eje, y estoy tomando sumatoria de momentos, entonces tengo que ver qué cargas producen giro a este eje. Pues esas cargas son Q1, Q2 producen giro, y RAY es una fuerza que pasa cortando a ese eje, por lo tanto no produce momento. MX es un momento, pero nada que ver con el eje que estoy agarrando, es perpendicular a ese eje, ¿no? Ya que MAX está en la dirección del eje X, MAZ está en la dirección del eje Z, y obviamente el ángulo entre ellos es 90 grados. Entonces, en esta ecuación de equilibrio intervienen solamente MAZ y el momento que producen Q1 y Q2 con respecto a este eje que pasa por el punto A y es paralelo al eje Z. Entonces, ahí está. MAZ, positivo porque apunta en la dirección del eje Z, menos la carga Q1, su magnitud es 3.1, por 2,5 es la resultante. Su brazo de palanca con respecto al eje AZ es la mitad de 2,5, o sea, 1,25. Menos porque produce giro en sentido contrario al eje Z, por eso el signo menos. Entonces, 1,5 por la carga Q2 actúa sobre una longitud de 4, 1,5 más 2,5 es 4, su brazo de palanca de esa resultante con respecto al eje que estoy agarrando es 2,5 y listo. De ahí despejo y tengo el momento flector, la reacción momento en el nudo A, y ese momento está en la dirección del eje Z. Bien, y sale positivo, significa que el sentido que había tomado al principio es el correcto. Recuerden que cuando en principio se empiezan a calcular reacciones, hay que asumir que son positivas. Bien, continuemos. Ahora voy a tomar sumatoria de momentos con respecto al eje que pasa por el punto A y es paralelo al eje X.
o sea, este eje que contiene a la barra AC. Muy bien, ahí está. En esta ecuación de equilibrio interviene MAX y no así MAZ, porque es perpendicular al eje que estoy considerando ahora. Entonces voy a tener MAX. Luego, ¿qué cargas produce un momento con respecto a este eje? Q1, nada que ver, no produce momento. El que produce momento con respecto a ese eje son la carga Q2, la carga Q2. Bueno, y esa carga Q2 vale 1,5. Multiplicado por 4 voy a tener su resultante. La resultante de Q2, ¿dónde queda ubicado? Pues a la mitad de 4. Aquí tengo 1,5 más 2,5 es 4. Entonces podemos ver que la resultante ha de quedar a la mitad. O sea, no ha de estar en el nudo C, un poquito más a la derecha. Del punto C a una distancia igual de 0,5. Por lo tanto, el brazo de palanca con respecto a este eje, al eje X, es justamente 0,5 y produce momento negativo. Hace girar a este eje en sentido contrario al eje X. Bueno, y de ahí despejo el momento MAX. Me sale 3 toneladas metro. Y finalmente, la tercera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y. Pues bien, ahí está, R a Y, menos 3.10 por 2,5, menos 1,5 por 4. R a Y me sale 13.75 toneladas metro. Bueno, observarán que aquí este gráfico a algunos confunde, ¿no? Siempre a veces a mis alumnos de física del primer semestre, como ellos recién están empezando y la educación en los colegios secundarios, y ni qué decir primarios, son lo peor que hay en este mundo, ¿ya? La educación, especialmente fiscal, de primaria y secundaria, sinceramente es un desastre. Al menos aquí en Santa Cruz, en el interior no están así. En los colegios fiscales, yo estaba allá, estudié, la verdad que es mejor la educación en el interior. Los profesores son mucho más dedicados. Aquí no sé por qué razón. Uy, es terrible. Es terrible si les contara la experiencia que tengo de los colegios fiscales. Bien, confunden, ¿no? Le digo a mi alumno de física 100, dígame qué ángulo hay entre el eje X y el eje Z. No, primeramente le digo, ¿qué ángulo hay entre el eje X y el eje Y? Él mira y me dice 90 grados. ¿Y qué ángulo hay entre el eje X y el eje Z? Mira, me dice, es mayor a 90 grados. Y entre el eje Y y entre el eje Z, ¿qué ángulo hay? No le podría decir, pero también pienso que hay un ángulo mayor a 90 grados. Y yo le respondo, sí, usted tiene toda la razón. Este gráfico, eso está mostrando, esa es la realidad. Pero luego le tengo que explicar de que como lamentablemente mi pantalla no trabaja en 3D, ya no tenemos pantallas en 3D, por si acaso la Facultad de Contaduría Pública tiene equipos ya que trabajan en 3D. Yo no sé de qué privilegios tiene esa facultad, que les compraron pantallas de 3D a un precio altísimo. Bueno, ahora ya es difícil comprar porque la economía del país no está en buenas condiciones. ¿Ya? Del año 2010 al año 2015, del 2000 al 2015, había tanta plata que al final en todo el año apenas gastaban el 50%. Apenas gastaban el 50%. No había tiempo para poder gastar.
pero ahora ya no. Entonces, tenía que explicarle al alumno que como no tengo pantallas en 3D, pues al eje Z lo tengo que mostrar así, medio torcidito, ya que en realidad el eje Z tiene que salir de la intersección entre X y Y, de ahí tiene que salir de frente, perpendicular a al plano de la pantalla. Y obviamente no lo voy a ver, porque como no tengo pantallas en 3D, estamos obligados a eso. Pero ustedes son alumnos ya del 7º semestre, han vencido todas las materias de cálculo y física. Sinceramente, a estas alturas, ustedes deberían ser, ¿cómo le dijera? Mucho mejor, al menos frente a mí, en matemáticas. Pero veo que la realidad no es esa. Yo cuando vencí las materias de matemáticas, sinceramente, era mejor a muchos docentes. Es que venciendo y estudiando fuerte y duro, se llega a eso. Y siempre a mis alumnos de física les digo, no copien, no paguen. Y cuando lleguen al 5º semestre, ustedes van a hacer lo máximo en ingeniería. Llegado al 5º semestre ya son ingenieros, porque el resto ya es cultura general, es aplicación de lo que ustedes han visto en matemáticas y física. Les pido, les ruego, no malogren con su futuro como buenos ingenieros, no copien, no paguen. Siempre les repito a mis alumnos del primer semestre. Bien, jóvenes, continuando. Ya hemos calculado las reacciones en los apoyos, ahora pasamos a determinar los esfuerzos internos. Nuevamente, ahí están los datos. Bien, empezamos analizando barra por barra. Agarramos primeramente la barra BC. Ahí está la barra BC. Luego coloco mis ejes de referencia en el nudo B y en el nudo C. Y la barra BC la idealizo como una barra libre en el nudo B, y como se encuentra rígidamente unida en el nudo C a otras barras, coloco un empotramiento. Y ahí van el eje que es paralelo al eje Z, el eje que es paralelo al eje Y y el eje que es paralelo al eje X. Ahí están los ejes de referencia, puesto que estoy trabajando en 3D. Luego inmediatamente viene la carga, es una carga dirigida verticalmente hacia abajo, es paralelo al eje cartesiano Y hay que calcular las reacciones en los apoyos. Voy a tener el vertical en C y el momento en C, las reacciones. Voy a tener tan solamente 2 reacciones. Bien, entonces pues partiendo del nudo B a una cierta distancia X, el momento M de X es igual a menos Q, que vale 3,10. Momentico, Q sub 2 es Q sub 2, que vale 1,5. 1,5 por X, y por X medios me da menos 0,75 X cuadrado. El momento es negativo. Me tracciona la fibra superior, me comprime la fibra inferior. Luego, para X igual a 0, el momento es 0, y para X igual a 1,5, reemplazando en la ecuación analítica del momento, me sale negativo, menos 1,6875 toneladas metro. Ahí ya calculé el momento reacción MC2. ¿Ya? Luego, en esta barra, no hay momento torsor. El torsor es nulo. La ecuación analítica del esfuerzo de corte, menos 1,5 por X. Para X igual a 0, el cortante es nulo. Para X igual a 1,5 es menos 2,25. Y listo. Con eso tengo el cortante en el nudo C, no es otra cosa que la reacción en ese nudo, y vale 2,25. Y como apunta hacia arriba, pues es positivo. Listo. ¿Sí? ¿La escucho? No es locales están de B a C, ¿no? Bueno, aquí estoy trabajando con los ejes globales. Ah, ya.
Gracias. Es que mis barras, todas mis barras, algunas son paralelas al eje X, las otras son paralelas al eje Z. Entonces, aprovechando esa simplicidad, no necesito trabajar con ejes locales, estoy trabajando con ejes generales. Y si tuviese una barra que no está en X ni en Y, ahí sí tengo que agarrar los ejes locales. Aunque también indirectamente se puede trabajar con los ejes locales, solo que no los estoy dibujando. Bien, continuemos, joven. Ya calculé la ¿sí? Disculpen, en el anterior ejercicio, no sé si me puede explicar por qué el cortante dio negativo, porque viéndolo creo que daría positivo. No sé si me puede explicar, por favor. Oye, eso es isostática. Nos vamos a quedar y no vamos a avanzar mucho. Eso es isostática. ¿Ya? El cortante es positivo, ¿no? O negativo, cuando yo desde un extremo digo a una distancia X, tal es el esfuerzo. En este caso, observen, si voy de B a una distancia X, en B, esta fuercita me dice que apunta hacia abajo. Y a una cierta distancia X, la fuerza que equilibre a esta que está en B, ¿ya?, me forma un par, una cupla. Esa cupla gira, si aplicamos la regla de la mano derecha, gira en el sentido y dirección del eje X. Por ese motivo es positivo. Eso lo han aprendido ustedes en isostática, resistencia a los materiales. Aquí tienen que, cuando se trata de hallar esfuerzos internos, ya les dije en una oportunidad que tienen que aplicar la convención de signos que ustedes aprendieron en isostática y en resistencia a los materiales. Bien, jóvenes, continuando. Claro que también se puede en base a los ejes locales, pero para mí mejor les sale sencillo aplicar lo que vieron en resis. Bien, jóvenes, continuando. Ahí está otra vez la estructura con la carga real. Seguimos calculando esfuerzos internos. Esta vez para la barra CD. Ahí está la barra CD. Está libre en el nudo D y en el nudo C se encuentra rígidamente unido a otras barras. Eso lo represento por medio de un empotramiento. Bueno, resulta que ustedes en los exámenes, cuando aíslan cada barra, barra por barra, la mayoría de ustedes no colocan este empotramiento. No lo hacen. La mayoría. No me explico por qué. Bueno, sí, tengo una explicación. Así los acostumbraron a analizar y esa costumbre no la pierden. Pero esta es la manera de modelar o de idealizar cuando se aísla una barra. Porque necesito calcular reacciones y si no coloco el apoyo, ¿cómo voy a calcular las reacciones? Bueno, continuamos a ver. Ahí está el eje de la barra, que es paralelo al eje Z, y los otros ejes de referencia paralelos a los ejes cartesianos. Pues bien, esta barra lleva una carga, que es Q sub 2, y casi de manera similar a la primera barra analizada, BC, debo calcular las reacciones en los apoyos, el vertical en C, y el momento en el apoyo empotrado. En este caso, el momento ha de estar en la dirección del eje X, representado desde luego vectorialmente. Muy bien. Entonces calculamos estas reacciones, pero antes de ello, estamos calculando las ecuaciones analíticas. Partiendo del nudo C a una distancia X, ahí va la ecuación analítica del momento. ¿Alguien me dice qué signo ha de tener la ecuación analítica del momento? Negativo. Negativo. Ahí está. Porque el momento producido por esta carga a una distancia X me ha de traccionar la fibra superior y me comprime la fibra inferior. Eso lo aprendieron ustedes en resistencia de los materiales, tanto para el momento, como para el corte, como para el normal, como para el torsor.
se supone que han aprendido ya la convención de signos de resistencia de los materiales. Eso es lo que tienen que aplicar acá. Ahora, si no acuerdan, sencillo, repasen resistencia de los materiales. Les comento que yo de vez en cuando, ya voy a cumplir 70 años, repaso resistencia de los materiales. Incluso a veces, pero me van a disculpar, cuando tengo que ir al retrete, voy, agarro mi librito de resi y me siento en el inodoro y echándole una miradita. No sé, me gusta resistencia de los materiales. Y no solamente eso. En la obra se utilizan muchísimo los conceptos de resistencia de los materiales. A veces hay que analizar la estabilidad de un andamio o de un tablón por donde van a pasar los trabajadores. Un tabloncito simplemente apoyado. Analizo para ver si ese tablón no se va a romper. Eso es resistencia de los materiales. No necesitan aplicar hiperestática, ¿no? Porque como ingenieros tienen que velar por la seguridad de sus trabajadores. Ellos construyen su andamio, pero no saben si su andamio es estable o no es estable. No tienen ni idea. Y el ingeniero es el que tiene que ahí hacer los calculitos y se aplica solamente resistencia de los materiales, ¿no? Y a veces, lamentablemente, el ingeniero por negligencia no hace eso y hay accidentes, mueren trabajadores. Y como vivimos en un país totalmente injusto, especialmente para la gente pobre, muere el trabajador, no le hacen justicia, ¿no? La esposa, los hijos, quedan huérfanos y listo, ¿sabe qué hacen? Le regalan el cajón le regalan y la esposa, la viuda, queda feliz y contenta con que le hayan regalado el cajón. Si supiera que ella tiene leyes que a los negligentes les obliga a indemnizar. Claro, esa gente generalmente no tiene educación. Y si va a agarrar un abogado, el abogado se aviva ya es tremenda la vida. Mejor ni hablemos de abogados. Bien, jóvenes, continuemos. Bien, en base a la ecuación analítica, para x igual a 0, el momento en D es 0. Para x igual a 2,5, el momento en C vale menos 4,6875. O sea, este valor no es otra cosa que el momento o la reacción en C. Luego, el momento torsor es nulo. El cortante, viniendo de D a C, menos 1,5 de X. Y para X igual a 0, el corte es nulo. Y para X igual a 1,5, menos 3,75. Y este valor no es otra cosa que la reacción en el nudo C. Bien. Luego, el momento vale 4,6875. Prosiguiendo. Para la barra, ahora nos faltaría solamente la barra AC. Para la barra AC, aislamos esa barra. En el nudo C, al nudo C le van a llegar cargas, ya que al nudo C le llega la barra BC y la barra DC. Y en el nudo A, esa barra se encuentra empotrada. Ahí están los ejes de referencia. Y luego, las cargas. Ahí va Q1. Y, como dije hace un momento, las barras BC y DC le transmiten cargas a la barra AC en el nudo C. ¿Cuáles son esas cargas? Las reacciones que habíamos calculado, pero con sentido opuesto. Por lo tanto, la barra BC, que la habíamos analizado en la anterior diapositiva, le ha de transmitir al nudo C sus reacciones, pero con sentido contrario. Ahí está. Luego, la barra DC también le ha de transmitir sus reacciones, pero con sentido contrario. Ahí va. Ese es BC3 y ese es el MC3. Va con sentido contrario. Luego, esto puedo simplificar o bien
desde ahí mismo puedo encontrar las ecuaciones analíticas del momento del cortante del torsor. Bien, entonces inmediatamente calculo las reacciones en los apoyos. En este caso voy a tener una reacción. Aquí otra vez estoy arrastrando el error. Esto es RAY. Y el momento, ya el momento que le voy a llamar el momento MAX. MAX porque está en la dirección del eje X, ese momento flector. MAX. Y como podemos ver, también va a haber otro momento. El momento MAZ. Ahí está como reacción el momento MAZ. Pues bien, partiendo del nudo C hacia la izquierda a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento. B sub C2 más B sub C3 me da 6. Multiplicado por X me produce momento negativo. La carga distribuida también me produce momento negativo. MC2 y MC3 en este caso son momentos torsores. Son momentos torsores. Entonces, los momentos torsores no los tomo en cuenta en la ecuación analítica del momento flector. Bien. Y para X igual a 0, el momento flector es nulo en el nudo C. Y para X igual a 2,5, esta barra tiene una luz de 2,5, el momento flector vale 24, 68, 75. O sea, acabo de calcular MAZ, el momento flector. ¿Ya? MAX, que es momento torsor, porque es un momento que está en la dirección del eje de la barra. Bien, la ecuación del momento torsor, en este caso sí hay momento torsor. MC2 y MC3, que en las barras BC y CD eran momentos flectores, al trasladarlos a la barra AC, tienen la misma línea de acción de la barra AC, la misma línea de acción de la barra, de la recta que representa la barra AC, por lo tanto son momentos torsores. El momento torsor resultante es simplemente la diferencia entre MC2 y MC3, ¿no? MC3 vale 4,685 y este es negativo. Y MC2 es positivo. El MC2 lo hemos calculado en la anterior diapositiva. Ahora, de repente alguien me dice, ¿por qué MC2 es negativo y por qué? Disculpen, MC2 es positivo y MC3 es negativo. ¿Por qué esos signos? Ingeniero, porque si estamos con los ejes globales, el MC2 está en sentido positivo y el MC3 está en sentido negativo. Bueno, ya les dije, sí, por ahí también puede ir, pero también aplicando lo que vieron ustedes en resistencia de los materiales. Porque como estoy calculando esfuerzos internos, tengo que aplicar lo de resistencia de los materiales. Entonces, con mayor razón, jóvenes, hagan lo que yo hago. Cuando vayan al baño, vayan con su librito de resistencia a materiales. Y es interesante, a no ser que no les guste la ingeniería civil. Y si no les gusta la ingeniería civil, uy. Es como haber elegido una corteja o una esposa que uno no la quiere. Uy, vivir con una persona que uno no siente nada es lo peor del mundo. Eso no es vida. ¿No? Lo más lindo es vivir con una persona que sí uno ama y quiere. Y ustedes eligieron una carrera para toda la vida.
Y bueno, si no les agrada resistencia, sería algo muy, muy feo. Ya repase resistencia a los materiales, jóvenes. Ingeniero, Sí, en el caso de los torsores es similar a los esfuerzos normales, ¿no? Si es entrante, llega a comprimir y es negativo, y si es saliente es positivo porque tracciona la barra. evidentemente, esa es la respuesta. ¿Cómo apellida? García Quispe, José Armando. Muy bien, Juan García Quispe. Esta vez le estoy poniendo un 100. Listo. Bien, participación en clases, ya saben, jóvenes, vale 25% de la nota. Y de repente alguien dirá, usted, ingeniero, nunca me pregunta, y por lo tanto, ¿cómo voy a ganar puntos en participación? Bueno, son muchos alumnos, pero también está en sus manos participar. Ya les dije en una anterior clase, ustedes pueden traer preguntas a la clase. Y, ingeniero, ¿usted cree que me voy a poder inventar preguntas? No, no estoy pidiendo que invente nada, porque no somos inventores. Simplemente agarre un libro de hiperestática, póngase a estudiar y va a ver que muchas palabras, muchos conceptos, usted no los va a entender. Entonces venga a clase y dice, ingeniero, estuve leyendo tal libro y aquí no entiendo este término o este párrafo, se lo voy a leer el párrafo. ¿Podría usted explicarme a qué se refiere eso? ¿No? Entonces ese alumno pues, va a ir ganando puntos. Entonces no hay por qué decir después, ingeniero, usted nunca me preguntó. O bien cuando preguntaba usted no respondía. Tiene la oportunidad ustedes de ganar 20 y 25 puntos. Es harto, les comento. Aprovechen esa oportunidad. Bien, jóvenes, lo que dijo su compañero es cierto, ¿no? Si estos dos vectores, momento, imaginamos que son fuerzas normales, observen que MC2 me produce tracción, me tracciona a la barra AC. Bueno, si tracciona, el esfuerzo normal es positivo. MC3 me comprime. Por lo tanto, su signo es negativo, ¿no? O sea, el signo de los momentos es similar al de los esfuerzos normales. Bien, jóvenes, entonces completemos esta partecita. Ahí está la ecuación analítica del momento torsor. Es una constante, ¿ya? Es una constante, ya que a lo largo de la barra AC hay una carga Q sub 1, que obviamente esta carga no produce momento torsor, produce solamente momento flector. Entonces, a una cierta distancia X, el momento torsor es constante, no varía. Luego, ahí está la ecuación analítica del cortante. Para X igual a 0, el cortante vale 6. Evidentemente, la suma de B sub C2 más B sub C3 me da 6. Y para X igual a 2,5, el cortante vale 13.75. O sea, RAX es un cortante, su magnitud es 13.75. Y antes de proseguir, por favor, me disculpan, voy a corregir esto. Eso es RAY. Bien, vamos ahora continuando con el desarrollo de este tema, de este ejemplo de aplicación. Todo esto ya lo hemos visto, los ejes de referencia. Bien, ahora vamos al análisis de la estructura con la carga virtual. Ya expliqué lo de la carga virtual. Es un momento, como pide el desplazamiento angular del nudo C, exactamente la componente en X, entonces debo aplicar un momento de valor unitario y ese momento, que es un vector momento, pues tiene que estar en la dirección del eje cartesiano X. Bueno,
Pasamos al cálculo de las reacciones y como verán, esto está bastante simple. Voy a tener solamente como reacción, observen que en este caso, esta carga se ha de ir directamente hacia el apoyo en a través de la barra AC. Debido a esta carga virtual, las barras BC y DC no quedan afectadas, ya que si analizo la barra BC yendo de B a C, no voy a encontrar ninguna carga. Lo mismo si analizo la barra CD yendo de D a C, no voy a encontrar ninguna carga. Entonces, acá no intervienen las barras BC y CD. Este momento se va directo al apoyo empotrado por medio de la barra AC. Y en A voy a tener como reacción un momento. Un momento, obviamente, torsor, ya que los vectores momentos, sus líneas de acción coinciden con el eje de la barra. O sea, le producen momento torsor. Es más, esta carga hace que la barra, esta carga M igual a 1 tonelada metro, hace que la barra AC gire alrededor del eje X, ¿no? Aplicando la mano derecha, ¿no? Agarrando con la palma al vector, el pulgar apunta hacia la derecha y si giro la mano, pues veremos que la barra AC, debido a esta carga, ha de girar alrededor del eje X. Y cuando una barra gira alrededor de su propio eje, eso pues es momento torsor, no hay por dónde perderse. Bien, sumatoria de momentos con respecto a el punto que pasa, con respecto a el eje que pasa por el punto A y que es paralelo al eje X. Muy bien, ahí está. La carga, tienes el momento torsor es positivo, más el otro también es positivo, porque así me muestran las flechitas. Bueno, y de ahí despejo. Me sale que la reacción en A con signo opuesto significa que al final el signo de la reacción en A es hacia la izquierda. Bien, luego los esfuerzos internos. Para la barra BC, todo es 0. Para la barra CD, también como dije hace un momento, todo es 0. Y solamente para la barra AC, ahí está, estoy aislando los ejes de referencia, ahí está la carga virtual y la reacción en el otro extremo, que esta vez, como sé que ha salido negativo, ya le cambié el signo, el sentido, disculpen. Luego, partiendo del nudo C a una cierta distancia X, la ecuación analítica del momento flector es nulo. La ecuación analítica del momento torsor es igual a 1 y es constante a lo largo de todo el eje de la barra. Muy bien, jóvenes. Hemos analizado la estructura con la carga real. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, tengo una duda. ¿Podría mostrar la anterior diapositiva, por favor? Claro. Me confundí un poco ahorita con el signo que le puso cuando sacó las reacciones del momento AX, porque según lo que había explicado hace rato, si lo tomamos como normales, el momento torsor que está en azul sería positivo porque está traccionando, sí. Pero el que está en negro está entrando, por así decirlo, entonces está comprimiendo, ¿no sería negativo? Bueno, acá dice reacciones en los apoyos. Estoy calculando reacciones en los apoyos. ¿Qué dije respecto cuando se va a calcular reacciones en los apoyos? ¿Alguien me puede decir qué les dije? ¿Cómo? Asumimos los sentidos positivos en base a los ejes globales, ¿no? Correcto. Y eso es lo que he hecho.
¿no? Como no conozco las reacciones, estoy queriendo calcular reacciones, asumo que las reacciones son positivas. Está bien, ¿Ya? gracias, ingeniero. El que respondió, ¿cómo se llama, por favor? López Salazar Joel. No escucho. López Salazar Joel. López, muy bien, lo voy buscando. Uy, López, usted está en esta carrera de quién es mejor y quién estudia más. Le comento que usted es el primero. Acá está en mi planilla. Usted va adelante en esta carrera por aprobar la materia. López Salazar Joel, lo felicito. Bien, jóvenes. Entonces, continuemos hecho esa aclaración. Bueno, si hay preguntas y alguien responde, obviamente gana puntos. Yo lo podía haber respondido, pero les doy siempre oportunidad porque aquí la participación en clases es importante. Bien, entonces, nuevamente ahí está la pregunta que nos hemos planteado. Dice, hallar la componente en X del desplazamiento angular del nudo C. Bien, ahí está la ecuación de Moore que vamos a utilizar. La ecuación de Moore, ustedes saben, ya lo vimos en una clase anterior, es mucho más larga, contiene muchos términos. Pero en el problema que he planteado hoy, no hay temperatura, no hay asentamiento de los apoyos, no hay apoyos elásticos. Lo que tengo es una parrilla con una carga uniforme, con dos cargas uniformes. Por lo tanto, teóricamente intervienen momentos cortantes, normales y torsores. Pero en una parrilla no se toman en cuenta los esfuerzos normales, tampoco se toman en cuenta los esfuerzos de corte. Me quedo con los momentos flectores y momentos torsores. Bien, en una tabla voy a ordenar los resultados obtenidos hasta el momento. Esta tablita es obligatorio que lo hagan ustedes en el examen. No solamente porque yo les digo que es obligatorio, sino es una ayuda para trabajar de manera ordenada. Bien, entonces en esta tabla debo registrar MX y T sub X. Como no llevan la barrita encima, significa que son los momentos y torsores debido a la carga real. Y más a la derecha, MX barra, TX barra, son los momentos y torsores debido a la carga virtual. Y mi estructura se halla constituida de 3 barras, BC, CD y AC. Entonces vamos registrando los resultados obtenidos. Obviamente es importantísimo colocar las unidades de medida. Para la barra BC, ahí están el momento y el torsor debido a la estructura con la carga real. Ahí están los momentos y torsores. Pues bien, aquí podemos ver que debido a la carga real, las barras BC, CD y AC están sometidas a momento flector. En cambio, la barra BC y CD no presenta momento torsor. Solamente la barra AC presenta momento torsor y es constante a lo largo de esa barra. Luego, habiendo analizado la estructura con la carga virtual, ahí están los resultados obtenidos, ¿no? Las barras BC y CD no llevan cargas de ninguna índole y solamente la barra AC está sometida a un momento torsor de magnitud igual a 1. Y en cuanto a X, la variable X para la barra BC varía de 0 a 1,5, para la barra CD de 0 a 2,5 y para la barra AC también de 0 a 2,5. Muy bien. Tengo acá toda la información para poder utilizar la ecuación de Moore. Bien. Podemos hacer algunas simplificaciones porque tengo varios ceros
varios ceros en esta tabla. Bueno, me dice que el primer término desaparece. Recuerde que el primer término es la integral de m barra por m. O sea, el producto del momento debido a la carga virtual por el momento debido a la carga real. ¿Dónde está eso? Aquí está. La segunda columna y la cuarta columna. Entonces, si yo multiplico los valores que están en la segunda columna con los valores que están en la cuarta columna, voy a tener 0,75x cuadrado por 0. 0,75x cuadrado por 0. Y menos 6x menos 1, 5, x2 por 0 también. Entonces, pues, el primer término se anula. Y en cuanto al segundo término, ahí está el segundo término, presenta el producto del momento torsor debido a la carga virtual por el momento torsor debido a la carga real. Eso está en la columna 3 y la columna 5. Y evidentemente, 0 por 0 da 0, 0 por 0, y me queda solamente 1 por menos 3, o menos 3 por 1, que es lo mismo. Y la integral va de 0 a 2,5. Muy bien, resolviendo esa integral, ahí está, la estoy resolviendo a mano. Ya les dije que estas integrales lo pueden resolver con su maquinita de calcular. Bueno, acá me ha salido bastante sencillo, lo he hecho a mano. A veces salen funciones polinómicas y pues lleva tiempo hacerlo a mano, y utilicen siempre su maquinita de calcular. Bien, entonces el desplazamiento que se pide es menos 7,5 dividido, ¿no? Dividido, en el denominador tengo G e I sub T. G, ustedes saben que es el módulo de elasticidad transversal del material. E I sub T es el momento de inercia a torsión. Pues calculemos esos valores. Bien, ahí está la formulita de resistencia de los materiales para calcular el módulo de elasticidad transversal. Necesito como datos el módulo de elasticidad longitudinal, y ya lo tenemos. Lo que sí me falta completar es el módulo de Poisson, mu. Bien, el valor del módulo de elasticidad. Y bueno, el módulo de Poisson, ese valor, generalmente se lo obtiene en laboratorio, haciendo ensayos. Y en este caso, para el hormigón, estoy asumiendo que la estructura es de hormigón armado, el módulo de Poisson vale aproximadamente 0,20. Trabajando con ese valor y reemplazando en la ecuación, voy a obtener que el módulo de elasticidad transversal me sale 911.750 toneladas metro cuadrado. Me estaría faltando calcular el momento de inercia a torsión de una barra de sección rectangular. Pues bien, para el cálculo de los momentos de inercia a torsión de secciones rectangulares, esto lo han visto ustedes en resistencia de los materiales, ¿ya? Utilizamos una tabla, ya que la fórmula para el cálculo del momento de inercia a torsión de secciones rectangulares es el producto de un coeficiente alfa por el ancho de la sección transversal elevado al cubo y por h. Toda sección rectangular tiene dos lados. Al lado más corto se lo identifica con la letra D, y al lado más largo con la letra H. O sea, en otras palabras, D siempre tiene que ser menor a H. Ese es algo muy importante que tomar en cuenta cuando se está calculando el momento de inercia a torsión. Luego, el módulo resistente
de la sección transversal es alfa por b cuadrado por h. Muy bien. El ancho en este caso es 0,40 metros. La altura h de la sección transversal 0,60. Y ahí está la tabla. A esta tabla debo ingresar con el valor que se obtiene dividiendo h sobre b. Y ese valor debo buscar en la primera fila. Y las siguientes filas que están abajo me dan automáticamente el valor de alfa y el valor de beta. Aquí también hay un pequeño error. Hay un pequeño error. ¿Ya? Aquí dice alfa y aquí también dice alfa. No, señores. Uno de ellos es alfa y el otro es beta. Bien, ahorita lo corregimos. Bien, divido h sobre b. Dividiendo h sobre b, eso me da 1,5. Pues entro a la tabla. Aquí está 1, 1,25, 1,5. Pues resulta, bajo hacia abajo y el valor que me interesa es este. De ahí, momentico, estoy tremendamente equivocado. Alfa es 0,196 y acá está la formulita del momento de inercia de torsión. Reemplazo valores 0,196 por 0,40 al cubo por 0,6 y eso me da que el momento de inercia a torsión es 0.0075264. Pues antes de proseguir voy a corregir, por favor, si me permiten, esto de acá, donde está la tabla. Aquí está, un momentico. Este es beta. El de acá es beta. Muy bien, lo voy a corregir inmediatamente. Ingeniero, buen día. Disculpe, aprovechando, quería hacer una pequeña observación en el tercer PDF que está en el Classroom, en la parte del ángulo de alfa, cuando es 1.5 dice que es 1.95. Aquí dice 0.195 y aquí dice 0.196. Sí, sí. Bueno, no afecta mucho el cálculo, pero quería decir esa pequeña observación. ¿Con cuál nos quedamos? Lo que dice usted es muy cierto. Es muy cierto. Y como veo que usted está estudiando, va a ganar puntos primeramente. Porque no puedo regalar puntos simplemente por regalar. Lo que dice, apellido, por favor. Dávalos, ingeniero. Ya. Dávalos, ¿dónde está aquí? Están. Dávalos Lino, Fabio Andrés. Sí, es muy cierto lo que dice. Yo ya me puse a ver ese tema y bueno, yo estoy mostrando los valores que me da el libro de José Carlos Susequín. ¿Ya? Y lamentablemente no he tenido tiempo para ver cuál de los dos libros está equivocado. No me di tiempo para eso. ¿Ya? Es que también verificar estos valores implica un proceso de cálculo donde hay que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Y eso es un trabajo de investigación que lleva tiempo. Lo que habría que hacer es buscar otra bibliografía donde también presente esta tabla y ver en otros libros qué valores hay. Y según eso, ver realmente cuál es el correcto. Porque le digo, verificar no es nada sencillo. Esta tabla es el resultado de aplicar la teoría de la elasticidad al análisis de torsión de secciones rectangulares. Y ahí es donde aparecen ecuaciones diferenciales de tercer orden. Y resolver ecuaciones diferenciales de tercer orden no es nada sencillo. Entonces, sí, lo que dice es verdad.
Y bueno, yo por lo menos, la verdad que llevaría mucho tiempo verificar cuál es el valor correcto. O quién sabe, ambos tienen la razón, pero habría que ver desde qué punto de vista. De todas maneras, yo me estoy quedando con los valores que da el libro de José Carlos Uciki. ¿Ya? Bien, jóvenes, continuando entonces, bueno, aquí ya está. Calculado el momento de inercia, calculo el producto de G por I sub T, que se denomina la rigidez a torsión. Una vez que tengo la rigidez a torsión, simplemente reemplazo en la fórmula para el cálculo de la deformación. Y me sale negativo, 0.001093 radianes. Ese es la componente en X del desplazamiento angular del nudo C. Y con esto hemos concluido la exposición de este ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Como ha salido negativo el resultado, significa que la barra, que el nudo C gira en sentido contrario a lo que muestra la carga virtual. Según la carga virtual planteada inicialmente, el nudo C gira alrededor del eje X, apuntando ese giro en la dirección del eje X. Como ha salido negativo, significa que gira en sentido contrario. Gira también alrededor del eje X, pero en sentido contrario. O sea, si agarro la palma de mi mano y hago girar la palma, el pulgar apunta hacia la izquierda, no hacia la derecha. Bien, jóvenes. Hasta aquí el primer examen parcial. Y eso lo vamos a rendir. Hoy es sábado. Este sábado que viene, no. Lo vamos a rendir el martes de esta semana que viene, la próxima semana, día martes, primer examen parcial. Dos cositas, ingeniero. Sí, no le escuché bien, ¿qué dice? No se escucha, creo bien mi micrófono. La primera es que no hemos hecho un ejercicio de aplicación de apoyos elásticos. ¿De apoyos elásticos? Entonces lo hacemos el día martes. El día martes sin falta. El segundo. Si no me equivoco, hicimos con apoyos elásticos. No hicimos, ingeniero. No, ingeniero. Pero hay una diapositiva donde hay un apoyo de guía, ingeniero. Ese es el que nos falta hacer, de apoyos elásticos. Muy bien, entonces el día martes, sin falta. El día martes. Y por lo tanto el examen recorre para el jueves. Digo, para el próximo sábado. De este sábado que viene, el próximo sábado es el primer examen parcial. Muy bien. La segunda Sería sábado. O sea, hoy es 10, 17, el 24. Primer examen parcial, el 24. Muy bien, Inge. Una preguntita, Inge. Adelante. Cuando hacemos, digamos, en el caso de lo que es el desplazamiento relativo, eso, bueno, cuando yo me hacía referencia, digamos, porque vi en el libro, cuando lo que hacíamos el coeficiente cuando se alarga una barra, ¿no? Cuando la deformación absoluta es la longitud final menos la longitud inicial, y la deformación relativa, tiene unidades adimensionales. Yo decía si eso equivale lo mismo que aquí en caso de desplazamiento relativo. Depende a qué tipo de desplazamiento relativo usted se refiere. Si es el desplazamiento absoluto relativo, tiene unidades. Ya. Y si es desplazamiento relativo, ¿no? También tiene unidades. Claro, los desplazamientos, hemos visto dos tipos de desplazamiento, el angular y el lineal.
¿ya? Tienen unidades de... A no ser que se le pida calcular el desplazamiento, es que hay dos tipos de... En cuanto... Está confundiendo usted con deformaciones de los materiales. Hay deformaciones absolutas y hay deformaciones relativas. Eso lo han visto en resistencia de los materiales. Sí, sí. Pero aquí en la materia no estamos viendo eso. Ya. Gracias. Ingeniero, disculpen. Sí. Tengo unas 3 preguntitas respecto a este tipo de ejercicios en el espacio. Ya. La primera era si es que en el examen podríamos utilizar los ejes locales, ya que con el auxiliar estamos practicando a trabajarlo, las ecuaciones con los ejes locales, ¿no? En base a lo que es el programita del RAM. Sí, claro que sí. Pueden usar los ejes locales, no hay problema. Bienísimo. Y lo otro era si es que podríamos usar otra variable, ¿no? Porque usted para las ecuaciones manejaba la variable X y puede ser, digamos, que exista alguna confusión y con el auxiliar manejábamos otra variable para indicar cada cuánto lo que mide un tramo. Sí, también, pero a veces también manejar muchas variables confunde, pero también sí, se puede manejar según sobre qué eje esté determinando las ecuaciones, ¿no? Si es sobre el eje X, pues X. Si es sobre el eje Z, Z. Pero a veces confunde eso, ¿no? Pero se puede, lo que dice, también se puede. Bienísimo. Y lo último era si es que podríamos empezar primero con la carga, con la estructura, con la carga virtual, ¿no? Porque en este ejemplo vimos de que claramente en la estructura con carga virtual solo había una barra la que tenía esfuerzos y las otras 2 eran nulas, ¿no? Si hubiéramos empezado por ahí ya sabríamos que es directo nomás calcular esa barra, en este caso la barra AC. Bueno, evidentemente, en este caso sí se podía haber hecho eso, se podía, ¿no? Pero no siempre es así. En este caso particular, evidentemente, lo que dice es cierto, pero eso no es una generalidad. Bien, jóvenes, Aprovechando. Sí, escucho. No, si puedo tirar una pizarrita, por favor. No está ocupadito. Para resolver una audita. Ya, claro que sí. Pero disculpen, simplificaría, ¿no? El cálculo. Y podemos comenzar por el análisis del cálculo con carga virtual. Sí, se puede, pero ya le comento que esa no es no es la regla general. No porque usted analice primeramente la estructura con la carga virtual, se va a simplificar. No, no siempre. Buen día. Sí. No, en realidad es indistinto. Si ustedes quieren, primeramente la estructura con la carga virtual, porque se analizan en forma independiente. La una no depende de la otra. Entonces, pueden empezar con cualquiera de las dos. Pero a veces es bueno observar las dos estructuras y ver el tipo de carga que lleva, y de entrada nomás pueden hacer ustedes simplificaciones. Bien, continuemos. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. ¿Podría dibujar un triángulo, por favor? ¿Un triángulo equilátero o qué tipo de triángulo o rectángulo? Ese último segmento que acaba de dibujar no lo lleve a ese vértice, sino que no llegue a uno de los vértices, que llegue hasta bueno, cerca, digamos, ¿no?
donde haya ¿Ahí? unos... donde lo puse hace rato, pero que no llegue todavía. ¿Entiendes? Como error. Como un error. Ajá, correcto. Vale, un momentico. Ahí, digamos. Y aplíquele una carga en el vértice superior. Una carrita de, no sé. ¿Qué carga? Puntual, momento, Puntual, le vamos a poner. vertical hacia abajo. Correcto. Muy bien, ahí está. En el vértice inferior izquierdo, coloca un apoyo móvil. Un apoyo móvil. Ahí está. En el inferior derecho, un apoyo fijo. Acá. Ya. Y esa separación que hay de esa barra que no ha llegado a su destino final. Esta distancia. Correcto. Póngale, no sé, una simbología. ¿Cuánto? Simbología. Ah, Puede bueno, ser. llamémosle A. A. Me pide calcular el desplazamiento lineal del punto del vértice que está superior. Pide calcular el desplazamiento lineal del vértice superior. De este vértice. Llamémosle a esto A, vértice A, vértice B, vértice D, disculpen, C, este sería el C, y este tendría que ser otro punto. El del nudo A. ¿Así es? Sí, sí. Mi duda es si tendríamos que hacer de nuevo lo que es esa fórmula, digamos, para poder establecer una fórmula así como lo hicimos para cada situación. No es que No le entiendo. el trabajo externo igual al trabajo interno. De ahí partimos nosotros para cada situación. Tendríamos que volver a hacer también para esto, para esta situación. Bueno, usted me está preguntando si tengo que aplicar o no el método de los trabajos virtuales. Correcto. Ingeniero, yo encontré un ejercicio similar en el libro de análisis estructural de Casimali. Es también una cercha, pero con error de montaje. Y la fórmula dice que se aplica la sumatoria de las cargas virtuales de cada barra por su error de montaje. No sé si eso le puede servir al compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para calcular cualquier desplazamiento, se puede aplicar pues el método de trabajos virtuales, ¿no? Que dice que el trabajo virtual realizado por las cargas externas tiene que ser igual al trabajo virtual realizado por las cargas internas. No le veo yo ninguna diferencia acá. No le veo ninguna diferencia. Es una estructura común y corriente. No, yo hacía referencia a que si la normal que va a afectar a lo que es la barra BD, va a ser un trabajo interno. Bueno, en primer lugar, si esta es la única carga, esta barra la podemos obviar porque no lleva cargas. La barra BD la puedo obviar. No me va a alterar en nada el resultado, a no ser que llevara esto una carga. Ahí sí no la puedo eliminar. Claro, esta barrita no lleva ninguna carga. Y bajo esas condiciones, las únicas barras que van a intervenir en el cálculo son las barras AB y AC. Esta está por demás. No altera el resultado por ningún lado. O sea que aplicaríamos lo que ya estuvimos viendo solamente. Claro. Y como es un pórtico, la fórmula pues delta integral de m barra m sobre EI por diferencial de X, listo, nada más, no hay dónde perderse.
Excelente, señor. Ahora otra cosa es que calcule el desplazamiento, supónganse lineal o angular del nudo A, si nosotros obligamos a unir el nudo D con el nudo C. Y para unir el nudo C, el nudo D con el nudo C, ¿ya? Tengo que jalar el nudo D hacia el nudo C. Eso ya es otro tema, pero, ¿no? Jalo hasta unirlo. Y bueno, al hacer eso, sí, evidentemente, el resto de la estructura se ha de deformar. Y al deformarse, va a haber desplazamientos lineales, angulares, y podemos calcular luego, aplicando el método de los trabajos virtuales, esos desplazamientos. Muchas gracias. ¿Ya? Bien, jóvenes. Una pregunta. Para esa misma cercha, si no estuviera sometida a... En primer lugar, no es cercha. Ojo, ojo, no es cercha. Cercha fuera si aquí hubiese articulación, ya automáticamente se convierte en una cercha. Incluso esto no es cercha. Ya, lamentablemente a ustedes lo han acostumbrado mal. Por ejemplo, esta partecita, esa partecita, para no confundirnos, lo tendría que representar así. Viene ahí, y luego acá coloco la articulación y luego recién viene esto. Porque otra cosa muy diferente es esto, coloco la articulación aquí, esto viene ahí y esto. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Aquí tengo un nudo rígido, acá tengo un nudo articulado. Yo no sé por qué, no me explico dónde les enseñaron mal. Tan mal que hasta a mí ya me han contagiado. Ya, así también. En principio yo siempre trabajaba así, cuando empecé a dictar hiper. Después todos los alumnos lo representan de esta manera y uno no puede saber a primera vista si el nudo es rígido o es articulado. ¿Ya? Lamentablemente me han contagiado ustedes a lo largo de tantos semestres. Prendí la enfermedad también, igual que el virus, muy contagioso. Aquí también, cuando representamos un apoyo, por algo se llama apoyo articulado fijo. ¿Dónde está la articulación? Acá se tiene que colocar la articulacióncita. Apoyo articulado móvil. Ahí está. Articulado móvil, dice. Ahí está la articulación. Así se tiene que dibujar. Esa es la manera correcta. Bien, pero pues esto está igual que el virus, tan contagioso que ni modo. Bien, jóvenes, ¿algo más por ahí? Disculpe, ingeniero, si a ese mismo, no sé si le pudiera colocar articulaciones en el punto A, B y C para el ejercicio. Uy, no me pida eso porque lo voy a convertir en estructura hipostática. Si le pongo articulación en B, automáticamente se convierte en una estructura hipostática. Bueno, entonces, no sé si pudiera dibujar un pequeño reticulado así sencillo. Es que mi duda era, ¿qué pasa si nosotros, bueno, he visto ejercicios, ¿no?, en algunos libros de análisis estructural, que las barras están sometidas a cambios de temperatura. Ahora, mi pregunta es si este reticulado, si está sometido a cambios de temperatura, entonces también tendríamos que realizarle a esa fórmula de desplazamiento la sumatoria de los cambios de temperatura, pero de las normales, ¿no? Pero como en lugar de una integral, como una sumatoria de la coeficiente de dilatación térmica por las normales de las barras
por la variación de temperatura por la longitud. No sé si me puede corroborar esa parte. Sí, sí, se puede hacer eso, no hay ningún problema, pero sí es lo mismo que aplicar las fórmulas que nosotros hemos visto, es lo mismo, solo que aprovechando que los normales son constantes, no las plantean con integrales, ¿ya? Aprovechando que los esfuerzos normales son constantes a lo largo de las barras, ¿ya? No las plantean con las integrales como nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, para analizar cerchas, tenemos esto. Dice la integral de n barra por n sobre EA por diferencial de X. Esa es la manera. Pero algunos libros presuponen que los normales son constantes. Entonces, nada que ver la integral, directamente dice el desplazamiento es la sumatoria de los n, ¿ya? Incluso tienen otra nomenclatura, ¿ya? Por decir, le llaman n sub a por n sub v sobre EA, ¿no? Sobre EA. Y listo, por L. Y lo mismo cuando se trata con la temperatura y el esfuerzo normal es constante, entonces de entrada ni siquiera menciona la integral, directamente lo plantean de esta manera. Y si uno lo analiza con un poquito más de detenimiento, verá que es lo mismo, pero la verdad que hay algunos libros, la mayoría son de procedencia norteamericana o inglesa, donde esos libros originalmente estaban escritos en inglés, luego alguien los traduce al español y algunos lo traducen de tal manera que al final uno sale confundido porque no lo ha traducido bien. Hay muchos libros que no se dejan entender porque lo han traducido de una manera muy compleja. Bien, jóvenes. ¿Algo más? ¿Cómo dice? No escucho. Quería... Perdón. Esa misma simplificación que estamos haciendo para los esfuerzos normales, igual aplicaría, ¿no? Para temperatura en el caso de Cercha, porque igual, ¿no? Había una fórmula. Sí, aplica lo mismo. Listo, ingeniero. Gracias. Ya. Ingeniero, sobre el tema de los elementos a torsión, cuando estábamos viendo esa tablita para elementos rectangulares, estaba buscando en un libro que se llama Mecánica de Materiales de James Gear y justamente tiene esa tabla. No sé si quiere la puedo pasar al grupo para que podamos corroborar esos valores de alfa y beta. Aquí está como K1 y K2. No sé si se lo paso al grupo para que corroboremos. ¿No? Adelante, páselo al grupo y así nos va a servir a todos. ¿Cómo ha apellido usted? Montaño Dorado Gonzalo Jr. Ahora lo paso la foto. Perfecto, Montaño. Y de antemano le voy a hacer ganar puntos. Montaño Vilte Denis. No, Montaño Dorado Gonzalo Jr. Montaño Dorado, sí, ya. Gonzalo Jr. Perfecto. Pase la tabla, por favor. Gracias, ingeniero. Muy bien. Listo, jóvenes. Me despido hasta el próximo martes. Ingeniero, disculpe una consultita, solamente una. Ya se apresura porque tengo clases ahorita a las 9:15, mis alumnos se van a ir. En la hora de dar examen, ¿permitirá utilizar, no sé, formulario? Formulario. Yo les voy a dar el formulario. Ustedes no preparan ningún formulario. Hay otra cosa, ingeniero, no va a haber un práctico, digamos, para por lo menos... Sí, claro que sí. Voy a pasar un práctico. Ya, ingeniero, gracias. Ya, no hay por qué. Hasta luego. Hasta luego a todos.